Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden enviar sus comentarios, también sus preguntas, a la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Gil Molina. Gil es periodista, además es productor especializado en cine y arte de la Universidad Católica de Milano. Y bueno, es promotor de este extraordinario proyecto que vamos a conocer, el Proyecto Identidad. Un proyecto, pero ya es muy conocido, pero queremos darlo a conocer. Pero un proyecto también que además yo creo programa. que apenas está en la primera parte, ¿no? Porque parece que continúa esto. Bueno, esta es la primera parte. Proyecto Identidad es una plataforma que he creado yo para hacer todas aquellas cosas relacionadas con nuestra identidad y idiosincrasia, temas culturales. Este es el primer proyecto, el primer libro de Proyecto Identidad, que es sobre rostros y sobre Venezuela, Identidad Venezuela, mi rostro, pero de hecho estoy en este momento desarrollando nuevos proyectos, uno que es sobre gastronomía en Venezuela y sobre el cine, la historia del cine en nuestro país. Ahora, Gil, ¿cómo nace este proyecto? Cuéntanos un poco. Bueno, esto yo creo que es una obsesión mía de niño, ¿no? Yo desde pequeño siempre he tenido una fascinación por los personajes y la historia. A mí me hablaban de un personaje y para mí era necesario averiguar quién era, y antes, tampoco es que hace muchísimos años, pero por lo menos 20, no, yo niño, 30 años ya, yo a veces escuchaba de un personaje y no era que uno acudía a Google rápidamente para averiguar de él. Me interesaba. Tengo la anécdota de a los 11 años, Jacinto Convit en el 81 fue postulado era candidateado para el premio de medicina, premio Nobel de Medicina en aquella época. Y eso era comentario. En mi casa siempre habían visitas que hablaban de personajes. Y recuerdo ese momento de Jacinto Convit, y para mí era un señor, barba blanca, cabello blanco. Era como me lo imaginaba. Y yo iba por la calle y todo el que veía pensaba que ese era Jacinto Convit. Y fue muy cómico cuando lo conocí porque le conté la anécdota y bueno, era mucha risa para él el caso de que lo imaginara desde muy niño. Y así fue con otros personajes. Recuerdo cuando Johnny Cecotto ganó el campeonato, me pasaba lo mismo. Imagínate. Y así fue creciendo y siempre había esa curiosidad mía de Ahora, eso es un de trabajón. chico. ¿Ah? Un trabajón. Un trabajón, porque tú dices, trabajón. bueno, aquí una fotico con un numerito y tal, pero es un trabajo desde la selección misma. Claro. Porque ¿cómo haces tú para decir, este va, este no va? O sea, sí, eso fue un momento difícil porque a mí la gente me pregunta cuándo inicié. Es muy raro para mí describir cuándo. Yo lo pongo desde el 2003, fue post paro petrolero. Fue cuando decidí de lleno hacer esto como libro. Porque siempre tenía esa anécdota, pero decidí después del paro petrolero viajar por el país en aquel momento que nos detuvimos. ¿Y por qué después del paro petrolero? Porque venía con la necesidad de hacer algo. Después del paro petrolero vino un momento en que yo estaba en una productora y se paralizó el trabajo. ¿Y qué hacemos? Yo dije, ¿sabes qué? Yo quiero hacer de esta cosa que tengo años con... O sea, no te quedaste en el aparato, sino dijiste, yo sigo. Además que yo creo que el aparato uno nunca puede quedarse porque mientras uno esté más activo planificando y haciendo proyectos, es la mejor manera siempre de salir de las crisis. Y es mi consejo, además, en relación a qué hacer hoy en medio de toda esta situación. Creo que crear y conectarse con lo creativo es lo más importante. Inventar, como decimos nosotros. Claro. Inventar, Siempre. No quedarse... Y eso fue 8 meses viajando por el país, haciendo encuestas en diferentes lugares, colegios, mercados. Cuéntame ese proceso selectivo que hiciste. Claro, decido que quiero comenzar a conocer el país más y a viajar por Venezuela todos los fines de semana, y fueron casi 9 meses viajando. Y esa fue la primera etapa de selección, 700 y tantos venezolanos que salieron en esas encuestas, que para mí era incluso gente que no conocía, porque era una pregunta de mencione 10 venezolanos aún vivos que para usted sea representativos de Venezuela. Y salían nombres que empecé yo a fascinarme. ¿Quién es este? Decías tú. Claro, y entonces descubrías que, bueno, era un cultor popular que creó o formó parte de esta tradición, o por ejemplo los Diablos de Yare, quien era esta Petra González, que era la primera mujer capataz a los Diablos de Yare, o en Cumaná, una señora que es la más emblemática en la gastronomía mantuana de Oriente. Y era personajes y personajes que salían, y para mí era
eso de Fascinante, yo quiero verlo. imagino, ¿no? Y además dije, bueno, pero esto no se queda acá, yo tengo que ir a áreas específicas, y era de ir a entrevistar a esos personajes que habían salido en las encuestas, pero también preguntarle a ellos qué venezolanos consideraban hoy emblemáticos y representativos, y surgían. Y una tercera etapa fue el desarrollo, porque comentaba antes, había solamente una medalla de oro olímpica, por ejemplo, que es Morochito Rodríguez en 1968, y en el desarrollo de esto surgió nuestra segunda medalla olímpica, que es Rubén Limardo, Sí. en las Olimpiadas de Londres, y bueno, tenía que incluirlo, y así habían otros personajes que en el desarrollo surgieron, y fueron muchas entrevistas, un poco más de 1000 que se dictaron a 1000, pero por eso este proyecto tiene una tercera edición que ya está hecha a mediados de año, y después esto queda como una plataforma digital para que la gente tenga acceso y pueda consultar. Y junto con la foto, permanentemente. ¿qué hacías? Hacías una breve Sí, hay una reseña. consulta que para mí era importante para todos, y es quiénes somos los venezolanos, qué es Venezuela y quiénes somos los venezolanos. Entonces, esa opinión para mí era importante para que todo el que vaya viendo el proyecto pueda encontrarse allí. Hay gente que ha escrito y llaman de, wow, yo ahora es que me veo en el país leyendo algunos, porque hemos tenido una característica muy particular de nosotros hablar de nosotros mismos en tercera persona. Siempre los venezolanos son, o el venezolano es, nunca decimos nosotros somos. Y es porque no nos gusta asumirnos en el problema. Y hasta que nosotros no nos metamos y no entendamos que involucrándonos es también parte de la solución, pues allí es que empezamos ahora a involucrarnos. Nosotros estamos en crisis, nosotros tenemos un problema, nosotros debemos de salir, nosotros estamos siendo víctimas de una situación que puede afectar la democracia o ya afecta la democracia del país. En fin, ahora ese manejo de la identidad, que para el venezolano hoy no es fácil, no le gusta la palabra identidad hoy, hablarla mucho, porque enseguida crea el shock de o meterme de lleno y entender y aceptar, o rechazar de inmediatamente, que pasa muchas veces. No, es que en la situación actual tienes que haber encontrado también, porque el tema de identidad es complejo, porque resulta que tú sabes que eres venezolano, tú sabes que tú quieres a tu país, tú sabes que tú quieres trabajar por tu país, que tú quieres superar esto, pero con lo que está pasando no te identificas. Claro. Consideras que eso no te representa. Esto no me gusta, esto no me representa, y cómo me veo yo en esto. Entonces, eso hay es como un parte extrañamiento, que no queremos involucrar. Bueno, algunos sociólogos me han comentado que parte también de irse de un país es por no reconocerse en él, más allá de que, bueno, eso es una última cosa, pasan, hay situaciones mucho más fuertes, intensas, de la necesidad de todo lo que sabemos, porque mucha gente sale, pero también está el rechazo a eso que no queremos ver y reconocer, más no quiere decir que luego no quiera ser visto como venezolano. Entonces, es un tema hoy difícil, pero también es muy importante y necesario que nos manejemos en él, porque es como decía, si nosotros no entendemos quiénes somos, de dónde venimos, lo que tenemos o cómo aprovechamos lo que está, no sabemos cómo actuar, cómo manejarnos, ¿no? Gil, hecha la selección, y ahí está en el libro, tú identificas a los personajes, a estos rostros, y le pones abajo unos números, Claro. ¿Cuál es la explicación? Es la fecha claro, es que cuando empecé a hacer este libro, no de quería... repente podemos mostrar adentro no para que la gente se dé una idea sí, ahí están cómo, saliendo imágenes incluso de cómo están los personajes. Cómo estás representando. No quería usar el representando. recurso de las imágenes de archivo, porque la fotografía de archivo es algo que... Bueno, hay muchas ya desvaídas. Pero para mí era muy importante que cada venezolano, después de una entrevista, fuese un registro, sin aquella cosa de la fotografía. Wow, bueno, hay 3 mujeres que para mí sí fueron muy importantes porque viven encima de hacerle una planificación para la foto. Pero todos son registrados inmediatamente después de la entrevista, y yo hice mucho el juego de que cada uno de esos números forma parte también de su identidad. Por eso vemos de repente 001 y es la primerísima, o vemos 212 y es Carolina Herrera, o vemos 402, 4 de febrero, ya imaginamos quién es, o muchos personajes que ese número tiene relación con ellos.
tiene que ver con una fecha muy emblemática. Por ejemplo, 068, Morochito Rodríguez, el año en que él gana. O sea, hasta eso hiciste coincidir claro, el número con algo significativo. Darle ese carácter también. Que eso es un detalle bien importante. Claro, que lo hace más complejo además. Más complejo. Sí, te debe haber sacado canas verdes. Era no darle... Bueno, no puedo decir que el 100% esté en ese punto, pero sí el 70% está. Al leer el perfil que está escrito allí o al ver el personaje vas a entender rápidamente que ese número tiene que ver con su identidad. Y para mí era también esa parte, pero ¿dónde te quieres ver? Aquí, ok. ¿Qué eres? ¿Hubo personajes difíciles, gente que se resistió a hacerlo siempre, o no? Siempre, y además es muy difícil en estas cosas reunir a uno y otro en un país que ha estado tan polarizado y tan dividido. Pero creo que yo ya tenía rato trabajando y uno va aprendiendo que la base de esto es el respeto y el que cada persona en Venezuela que se sienta venezolano no tiene por qué sentirse excluido ni excluirse. Claro. Entonces no es una cuestión del libro y estar yo no, es una cuestión del país. O es igual a decir no quiero estar en el país porque otro piense distinto a mí. Y la gente al final lo entendía todos. Y lo entendían porque, bueno, esto nunca lo manejé en un contexto político. Esto lo manejé en un contexto cultural, de quiénes somos, cómo nos vemos, de decir esto es lo que yo siento y ahí es la pequeña síntesis o el pequeño comentario que cada uno tiene al lado de la foto sobre esa opinión de quiénes somos los venezolanos. Y ya tenemos que ir terminando, pero ¿qué esperas tú que aporte? O sea, ¿qué soñarías tú que aporte este libro a este momento? Bueno, para mí es muy importante el referente. Yo creo que al país le hace mucha falta el referente. Las nuevas generaciones a veces uno les pregunta por Soto y no saben quién es Jesús Soto. No. Gente de 25 años. Me ha pasado que hablaba ayer con alguien egresado de la Universidad en Cine y no sabía quién era Rodolfo Izaguirre. Entiendo que quizás uno no está informado de todo, pero hace falta que la gente se informe, sobre todo porque, bueno, de eso forma parte la cultura, ¿no? Claro. Y sí, mi interés es que esto sirva como documento, base a futuras generaciones que puedan informarse de lo que somos, qué hemos hecho, dónde estamos y cómo nos describimos. Bueno, muchísimas gracias por ese intenso y utilísimo trabajo que ha hecho. Mucho éxito y felicitaciones. Ustedes también forman parte y formarán parte en futuras ediciones. Y muchas felicitaciones, ¿verdad? No solamente por lo que has logrado, sino por haber tenido no solamente la idea, sino el empuje de hacerlo. Sí, muchos venezolanos que además acoto, es rico que la gente vea allí quién creó el empaque de harina pan. Claro. ¿Quién lo diseñó? Eso tan emblemático. ¿Quién creó la arepa reina pepiada? Exacto. ¿Quién fue quién es nuestro primer premio Nobel de Medicina? Todo eso está allí. Eso es historia. Bueno, ya saben a leer. En las redes sociales, Proyecto Identidad, o quien lo quiera adquirir en Amazon o Mercado Libre, pero de eso, bueno, que cada quien lo disfrute cuando lo tenga en sus manos. Lo haremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa y regresamos.